Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. El pasado día 3 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En dicha norma se modifican varios artículos del Código Civil en materia de derecho de familia. En este vídeo vamos a referirnos a la reforma del artículo 96 del Código Civil. ¡Empezamos vídeo! Como decía en la presentación de este vídeo, el pasado día 3 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Qué tiene que ver esta ley con el derecho de familia? En principio, nada, salvo que en su artículo 2 se introducen importantes y, en mi opinión, graves reformas en materia de derecho de familia. En vídeos anteriores he comentado las reformas introducidas en los artículos 94 y 156 del Código Civil. En este vídeo voy a comentar la reforma del artículo 96 del mismo cuerpo legal. En el artículo 96 del Código Civil se regula una de las cuestiones que más problemas da en el ámbito del derecho de familia: la atribución del uso de la vivienda familiar. El todavía vigente artículo 96 del Código Civil establece lo siguiente: en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el juez resolverá lo procedente. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que atendidas las circunstancias lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular, se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial. Es decir, en defecto de acuerdo, el juez atribuirá el uso de la vivienda familiar a los hijos y al progenitor en cuya compañía queden, o sea, al progenitor custodio, que habitualmente suele ser la madre. Este artículo no establece limitación de tiempo, con lo cual, al igual que sucede con las pensiones de alimentos, podemos concluir que la atribución del uso de la vivienda familiar es hasta que los hijos alcanzan la independencia económica, principalmente porque se incorporan al mercado laboral, lo cual puede producirse a una edad adulta pasada con creces la mayoría de edad. Pues bien, en el punto 11 del artículo 2 de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, nominado Modificación del Código Civil, se recoge la nueva redacción del artículo 96 del Código Civil, una redacción mucho más extensa en cuyo punto primero se recoge: en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de este derecho, en función de las circunstancias concurrentes. A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equipararán a los hijos menores que se hallen en situación similar. Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el título sexto de este libro, relativos a los alimentos entre parientes. Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente. Esta nueva redacción del artículo 96 del Código Civil recoge tres importantes novedades.
La primera novedad que introduce el artículo 96 del Código Civil, y en mi opinión la más importante, es la siguiente. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Es decir, la atribución del uso de la vivienda es hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad. Por lo tanto, se introduce una limitación temporal. ¿Qué sucede cuando hay varios hijos? Pues cuando hay varios hijos, la atribución del uso de la vivienda es hasta que el menor de ellos alcanza la mayoría de edad. La segunda novedad que introduce la reforma del artículo 96 del Código Civil es la siguiente. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes. A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equipararán a los hijos menores que se hallen en situación similar. Es decir, cuando hay hijos en situación de discapacidad, estos se equiparan a los hijos menores. En este caso, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho. La tercera novedad que introduce la reforma del artículo 96 del Código Civil es la siguiente. Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el título sexto de este libro relativo a los alimentos entre parientes. Como he dicho anteriormente, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, se extingue la atribución del uso de la vivienda. Pues bien, en este caso, si hay hijos que carecen de independencia económica, sus necesidades se atenderán según lo previsto en materia de alimentos entre parientes. La reforma del artículo 96 del Código Civil comentada entrará en vigor a los 3 meses de la publicación de la Ley 8/2021 de 2 de junio, es decir, el próximo día 3 de septiembre de 2021. En vídeos anteriores, en los que he comentado la reforma de los artículos 94 y 156 del Código Civil, he sido bastante crítico con la reforma del Código Civil en materia de derecho de familia llevada a cabo por la Ley 8/2021 de 2 de junio, ya que, como dije, es cierto que el Código Civil en esta materia, el derecho de familia, necesita una reforma en profundidad, por ejemplo, para regular la custodia compartida. Pero no es de recibo que se modifique el Código Civil en esta materia de esta forma, a escondidas, aprovechando una ley que poco o nada tiene que ver con el derecho de familia. Sin embargo, hoy me vais a permitir que no sea tan crítico. La cuestión de la atribución del uso de la vivienda familiar es una cuestión que necesita una reforma en profundidad en el Código Civil. En mi opinión, la Ley 8/2021 de 2 de junio ha dado un primer paso, destacando la introducción de una limitación temporal en la atribución del uso de la vivienda hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si es la primera vez que visitas este espacio, te invito a suscribirte a mi canal y así recibirás todos mis vídeos. En el cajetín de información te he dejado un enlace que puede ser de tu interés. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios y preguntas que prometo contestar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana!